Todavía recuerdo ese día como si hubiera pasado ayer. Yo, Ramiro Mendoza Castillo, estaba sentado en la mesa de mi cocina en Springfield, un barrio tranquilo a las afueras de Chicago, revisando unos papeles de trabajo. Era una mañana normal, de esas donde uno piensa que nada malo puede pasar. Pero la vida da vueltas que uno nunca imagina. De repente tocaron la puerta, pero no fue un golpe normal. Fue un golpe fuerte, seco, como si alguien quisiera tumbarla. Me levanté confundido y al abrir me encontré con 3 agentes de migración, todos serios, mirando fijo, con un documento en la mano. «Venimos por usted», dijeron. Yo sentí que el alma se me congelaba. No entendía nada. Sí, yo sabía que no tenía mis papeles completos, pero nunca en más de 20 años había tenido problemas. Yo no era hombre de pleitos ni de andar haciendo maldades. Lo único que hacía era trabajar de sol a sol para sacar adelante a mi familia. Pero ahí estaban, esperando para llevarme como si fuera un delincuente. Lo peor no fue ver a los agentes, lo peor fue voltear hacia atrás y ver a mi esposa, Nora, parada con los brazos cruzados y una expresión que jamás olvidaré. No era miedo ni sorpresa, era gusto. Tenía una sonrisa escondida, como si llevarme preso fuera un regalo para ella. Esa mirada me atravesó más fuerte que las esposas que me pusieron. Me esposaron frente a mi propia casa. Los vecinos salieron, unos asomándose por las ventanas, otros parados en la banqueta. «Ahí se llevan al señor Ramiro», escuché entre murmullos. Yo quería explicar, quería decir que era un error, pero no me salían las palabras. El coraje me cerraba la garganta, y justo cuando pensé que no podía dolerme más, escuché la voz de mi hija, Lucía, que salió del pasillo y dijo con un tono frío: «Qué bueno que se lo lleven, ya hacía estorbo». Sentí como si me clavaran un cuchillo en el corazón. Yo la había criado, la llevé a la escuela todos los días, le di techo, comida, ropa, amor, y ahora me trataba como si fuera basura. Mi hijo, Bruno, estaba detrás de ella. No dijo nada, pero sonrió. Esa sonrisa, burlona, nunca se me olvidará. Tenía mis llaves en la mano, las de mi camioneta, como si ya fueran suyas. Con esa sola mirada supe que él estaba de acuerdo con todo. Mientras los agentes me llevaban hacia la camioneta, yo solo pensaba: ¿para qué trabajé tanto? ¿Para qué pasé noches sin dormir y días enteros bajo el frío y el calor? ¿Para que al final mis propios hijos celebraran que me arrestaran? Ese pensamiento me quemaba por dentro. El camino hacia la oficina de migración se me hizo eterno. Yo iba sentado viendo por la ventana, pero en realidad mirando mis recuerdos. Pensaba en mis primeros días en Estados Unidos, cuando llegué a Chicago sin conocer a nadie. Dormía en un colchón viejo en un cuarto que compartía con otros paisanos. Trabajé limpiando restaurantes, cargando materiales, cortando pasto. No tenía nada, pero tenía esperanza. Con los años, conseguí trabajo fijo en construcción y después en un restaurante. Me partí el lomo para que mis hijos tuvieran lo que yo no tuve. Les compré ropa, útiles, juguetes. Les di todo lo que pude. Eso era lo que yo recordaba mientras iba esposado como delincuente. Cuando llegamos a la oficina de migración, me tomaron fotos. Huellas, me hicieron preguntas como si fuera un criminal. Y lo más duro fue ver a Nora a lo lejos, señalándome con uno de los agentes. Ella estaba tranquila, sin remordimiento. Ni una lágrima. Yo todavía no entendía por qué me odiaba tanto. Esa noche me metieron a una celda con otros hombres. Algunos lloraban, otros rezaban. Yo solo miraba al piso. En mi mente estaban las voces de mis hijos burlándose, las palabras de mi esposa repitiéndose como eco. Era una tortura, pero en medio de ese dolor, algo empezó a nacer dentro de mí. No era resignación, no era tristeza, era coraje. Un coraje tan grande que me hizo pensar: esto no se va a quedar así. No sabía cómo ni cuándo, pero sentí dentro de mí una fuerza que no había sentido antes. Me vine a Estados Unidos cuando era joven, buscando una vida mejor como tantos. Desde niño había aprendido a trabajar. Mis manos estaban llenas de cicatrices por años de esfuerzo. Nunca tuve lujos, pero siempre tuve dignidad.
A Nora la conocí en una fiesta de la comunidad mexicana en Chicago. Se veía sencilla, amable. Yo confié en ella. Me casé pensando que sería mi compañera de vida. Nunca imaginé que sería ella quien me entregaría a las autoridades. Mis hijos crecieron allá, nunca les faltó nada, pero poco a poco comenzaron a avergonzarse de mí. Se burlaban de mi acento, de mi ropa, de mi trabajo. Nora nunca los corrigió. Al contrario, a veces hasta sonreía cuando ellos me humillaban. Yo pensaba que algún día cambiarían, que se darían cuenta del esfuerzo que hacía. Estaba equivocado. La traición ya estaba escrita desde antes. Esa primera noche detenido, con el frío calándome los huesos, lo entendí todo. Yo había perdido mi casa, mi familia y mi vida en Estados Unidos. Pero lo único que todavía tenía era mi dignidad. Y no se la iba a entregar a nadie. Con los días, mientras esperaba mi audiencia, empecé a recordar momentos que yo había querido olvidar, porque dolían demasiado. Pensaba en los primeros años con Nora, cuando yo todavía creía que nuestra vida tenía futuro. Cuando la conocí, me pareció una mujer humilde. Decía que quería formar una familia y que buscaba un hombre trabajador. Yo, ciego de buena fe, le creí. Le compré ropa, le di estabilidad, la llevé a conocer lugares de Chicago que ella nunca había visto. Yo estaba orgulloso de presentarla como mi esposa. Lo que yo no sabía era que ella tenía un pasado que escondía muy bien. Mucho después supe que antes de casarse conmigo, ya había estado con un americano, un tal Thomas, solo para conseguir papeles. Nunca me lo dijo, nunca me confesó nada. Yo viví años engañado. Mis hijos, Lucía y Bruno, crecieron en Springfield, rodeados de comodidades. Nunca pasaron frío como yo lo pasé cuando llegué. Nunca les faltó ropa ni comida. Para mí era un orgullo darles eso. Pero mientras ellos crecían, también crecía su desprecio hacia mí. Ya no querían hablar español en la casa porque les daba pena. Lucía, cuando entró a la secundaria, empezó a verme como si yo fuera un estorbo. Me hablaba en inglés a propósito para que yo no entendiera, y si le pedía ayuda con algo, se reía de mí. Bruno se volvió más duro. Le daba vergüenza decir que su papá trabajaba en la construcción. Una vez escuché cuando les dijo a sus amigos: «Mi papá es solo un mexicano más que vino a estorbar». Esa frase me cortó el alma. Yo intentaba hablarlo con Nora, pedirle que les enseñara respeto, pero ella siempre se hacía la víctima y me decía que yo exageraba, que los jóvenes eran así. Pero no era normal, era desprecio. Y lo peor es que Nora lo alimentaba. Un día llegué cansado del trabajo con las botas llenas de polvo. Apenas entré a la casa y Nora dijo en voz alta: «Tus botas apestosas ya no caben aquí. Esto es Estados Unidos, no tu rancho». Bruno se rió y remató diciendo: «Sí, papá, hueles a sudor. Qué vergüenza». Yo no dije nada, me tragué el coraje, porque uno como padre aguanta más de lo que debería. Ese fue solo el inicio. Después vinieron humillaciones más fuertes. Nora empezó a cambiar las cuentas bancarias sin decirme nada. Cuando iba al banco a sacar dinero para la renta o para la despensa, me decían que ya no tenía acceso. Yo me quedaba helado sin entender cómo lo había hecho. Luego me enteré que había presentado papeles falsos diciendo que yo no podía manejar mis propias finanzas. Todo para dejarme sin un peso. Una tarde llegué de la obra y encontré mis cosas en bolsas de basura en la cochera. Mis herramientas, mis fotos viejas, mis botas, todo tirado como si no valiera nada. Le pregunté a Nora qué significaba eso y ella, sin siquiera mirarme, contestó: «Es que tus porquerías ya no caben aquí. La casa es mía». Yo sabía que legalmente la casa estaba a mi nombre, pero no quería problemas. Yo pensaba que con paciencia las cosas mejorarían, pero estaba equivocado. Ella había empezado una guerra escondida contra mí. Los vecinos también comenzaron a notar cosas raras. Una señora llamada Doña Verónica se me acercó un día y me dijo bajito: «Ramiro, tenga cuidado. Su esposa anda diciendo por el barrio que usted roba identidades y usa papeles falsos. Quiere que Migración se lo lleve». Cuando escuché eso, sentí que el piso se me movía.
Yo jamás en mi vida había quebrantado la ley. Todo lo que tenía lo hice trabajando como un burro. Pero Nora estaba sembrando veneno donde se paraba. Lo peor fue cuando llevó oficiales de migración a mi casa por primera vez, semanas antes de mi arresto final. Tocaron fuerte la puerta, igual que cuando se me llevaron. Revisaron cada cuarto, cada papel. Yo temblaba, no porque fuera culpable, sino porque sabía que Nora los había llamado. Ella fingía que estaba sorprendida, pero la sonrisa que se le escapó cuando uno de ellos me pidió identificación me confirmó que ella era la responsable. Bruno y Lucía miraban desde la escalera como si todo fuera un show. Se reían. Yo sentí que se me rompía algo por dentro. Esa fue la primera vez que entendí que ya no tenía una familia real. Tenía enemigos viviendo bajo mi mismo techo. Pasaron semanas y los ataques siguieron. Bruno un día me dijo en la cara: «Cuando te deporten, esta casa será de nosotros, ya no vas a estorbar». Lucía, en otra discusión, gritó: «Ojalá te regresen a tu rancho, aquí solo, das pena». Cada palabra era una puñalada. Yo me encerraba en mi cuarto en silencio, tragándome el dolor. Me repetía que tenía que aguantar, que era mi deber como padre, pero ya no era un hogar. Era una trampa que poco a poco se cerraba encima de mí, y mientras más avanzaban los días, más claro, entendía que Nora estaba preparando algo más grande. Algo de lo que yo todavía no tenía idea, pero que iba a cambiar mi vida para siempre. El día que mi vida cambió por completo, llegó sin aviso, así como llegan los golpes que uno menos espera. Yo estaba trabajando en una bodega de materiales en las afueras de Chicago en un turno pesado como siempre. Desde temprano andaba cargando costales de cemento, moviendo tablas, haciendo lo que he hecho toda mi vida, trabajar sin quejarme. No imaginaba que ese día no volvería a mi casa caminando, sino esposado. Eran como las 10 de la mañana cuando llegaron 2 camionetas blancas. No eran de entrega ni de clientes, eran de migración. Apenas bajaron los agentes y preguntaron mi nombre, supe que venían por mí. Ramiro Mendoza Castillo, dijeron en voz alta. Todos en la bodega se quedaron viendo. Yo sentí que se me doblaban las piernas. Quise explicar que yo no hacía nada malo, que solo trabajaba, pero no me dieron chance. Me esposaron ahí mismo, frente a mis compañeros, como si fuera un ladrón peligroso. Mientras los agentes me llevaban hacia la camioneta, escuché murmullos. Unos hablaban con lástima, otros con miedo. Hubo uno que incluso soltó una risa nerviosa. Yo quería gritar que era un error, que yo nunca le había hecho daño a nadie, pero algo adentro de mí se apagó. Sentí vergüenza. Vergüenza porque mis hijos me veían como un estorbo, vergüenza porque mi esposa me entregó, vergüenza porque ahora todos me miraban como un delincuente. Pero lo que más me dolió no fue eso, fue lo que ocurrió unos segundos después. Mientras me subían a la camioneta, vi llegar un carro negro. Lo reconocí al instante. Era el carro de Nora. Se estacionó despacio, sin apuro, como si viniera a disfrutar el espectáculo. Bajó con calma, como si fuera una tarde cualquiera. Y ahí venían con ella mis hijos, Lucía y Bruno. Bruno se acercó un poco más, con esa sonrisa torcida que ya se le había vuelto costumbre cuando me veía sufrir. En su mano derecha traía mis llaves, las de mi camioneta, agitándolas como si fueran un trofeo. Me miró directo, como diciendo sin palabras que ahora todo le pertenecía. Sentí una punzada en el pecho que casi me deja sin aire. Lucía cruzó los brazos y con una sonrisa fría murmuró: «Por fin». Yo la escuché claro. Esa palabra me atravesó como un rayo. Esa niña a la que yo cargué cuando tenía fiebre, a la que le compré su bicicleta rosada, ahora celebraba que me llevaran esposado. Y ahí estaba Nora, mirándome con la satisfacción de alguien que por fin consiguió lo que quería. Se acercó lo suficiente para que solo yo escuchara y me dijo bajito: «Se acabó, Ramiro. Todo lo que hiciste ahora es mío». No gritó, no hizo escándalo. Lo dijo calmado como quien cierra una puerta con llave para siempre. Yo sentí que esas palabras me rompían el alma. No solo me estaba quitando mis cosas,
Me estaba quitando mi historia, mi vida, mis años de esfuerzo. Ya no podía sostener la mirada. Me subieron a la camioneta y me senté en silencio, con las manos esposadas. Afuera mis hijos se quedaron mirando como si hubieran ganado algo, pero lo único que habían ganado era mi dolor. El camino hacia la estación de migración se me hizo eterno. Los agentes hablaban entre ellos, pero yo no escuchaba. Mi mente estaba llena de imágenes. Nora riéndose, Bruno levantando mis llaves, Lucía diciendo, «por fin». Cerré los ojos y sentí que una parte de mí moría, y en medio de esa oscuridad, una chispa comenzó a encenderse. No era odio, era coraje. Un coraje que me decía que yo no podía dejar que esto terminara así. Cuando llegamos a la estación, me metieron en una sala llena de otros detenidos. Algunos lloraban, otros gritaban su inocencia. Yo me quedé callado mirando al piso. Me preguntaba cómo era posible que la mujer con la que dormía cada noche hubiera planeado mi caída. ¿Qué clase de corazón necesitaba alguien para entregar a su propio esposo? Después de horas, me llevaron a una celda. El lugar tenía olor a metal viejo y sudor. Me acosté en una cama dura y cerré los ojos. Recordé mis años de trabajo, mis sacrificios, mis madrugadas sin dormir. Recordé cuando llegué por primera vez a Minory, Estados Unidos, sin un peso, pero con esperanza. Esa esperanza ahora estaba pisoteada por la misma familia que yo pensé que me amaba. Pasaron días en ese lugar, sin saber qué iba a hacer de mí, hasta que un agente me dijo que sería deportado. La palabra me cayó encima como un balde de agua helada. Deportado. Sin poder regresar a mi casa, sin poder recoger mis cosas, sin poder despedirme. Todo, perdido en un segundo. Pero mientras me subían al avión, algo dentro de mí ya había cambiado. Yo no iba derrotado. Me habían quitado mi vida en Estados Unidos, sí. Me habían traicionado, sí, pero no me iban a quitar la dignidad, y mucho menos las ganas de pelear. Yo sabía que Nora estaba celebrando, sabía que mis hijos pensaban que ya estaba acabado, pero se iban a topar con algo que nunca imaginaron, que yo todavía tenía un último as bajo la manga, algo que cambiaría el rumbo de todo lo que venía. Cuando el avión despegó rumbo a México, sentí como si me arrancaran de raíz. Miré por la ventanilla mientras la ciudad de Chicago se hacía pequeña. Todo lo que construí durante más de 20 años se quedaba allá. Mi casa, mi trabajo, mis recuerdos, incluso mis hijos, aunque ellos ya me habían sacado de su corazón desde hace tiempo. Yo iba sentado con las manos apretadas, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Por fuera era un hombre derrotado, pero por dentro algo se estaba formando, como un fuego que no se apagaba. Recordé una plática de años atrás con mi sobrino Álvaro, un muchacho serio y responsable que trabajaba como abogado en Chicago. Esa vez yo había ido a visitarlo a su oficina para preguntarle sobre unos papeles. Mientras tomábamos café, él me dijo, «Tío, tenga cuidado con la gente, incluso con los que más quiere. Si algún día necesita ayuda con documentos o propiedades, no firme nada sin hablar conmigo». En ese momento pensé que exageraba, pero esas palabras me regresaron de golpe mientras el avión cruzaba las nubes. Pensé, Álvaro, él sí es familia de verdad. Lo que Nora nunca supo es que Álvaro me había ayudado a hacer las cosas bien desde el principio. Él me enseñó cómo poner a mi nombre varias propiedades y negocios, no solo la casa, también el restaurante donde trabajé años atrás y hasta la camioneta que tanto me costó comprar. Álvaro me dijo que guardaría copias de todo en una caja fuerte de su oficina por si algún día alguien intentaba pasarse de listo. Nunca imaginé que ese alguien sería mi propia esposa. Cuando el avión aterrizó en Guadalajara, el calor me golpeó en la cara. Me bajé con una bolsa transparente donde traía mis pocas pertenencias, como si fuera basura que habían expulsado del país. Caminé por el aeropuerto mirando a las familias que se abrazaban. Yo estaba completamente solo. Tomé un taxi hasta un rancho en los alrededores de San Marcos, donde vivía un primo lejano llamado Crispín.
Cuando abrió la puerta y me vio, se quedó sorprendido. «Ramiro, ¿qué te pasó? Estás acabado, primo». No pude responder mucho. Solo dije, me deportaron. Crispín me dio un cuarto pequeño con una cama de tablas y un colchón duro. Esa noche me acosté mirando el techo, sintiendo un vacío que me apretaba el pecho. Pensé, tantos años trabajando para terminar así, sin nada, sin hijos, sin esposa, sin orgullo. Los primeros días en México fueron pesados. Caminaba por el pueblo y la gente me saludaba con respeto porque sabían que yo había vivido en Estados Unidos. Pero por dentro yo me sentía derrotado. Había momentos en que quería desaparecer, que pensaba que ya no tenía sentido nada de lo que había hecho. Hasta que un día, mientras estaba sentado en la plaza del pueblo viendo pasar a la gente, mi celular sonó. Era Álvaro. Contesté con poca fuerza, pero él habló firme, con esa seguridad que siempre tuvo. «Tío, no se me raje. Ya me enteré de todo. Yo estoy moviendo los papeles. Usted no está solo». Esa frase me sacó lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Álvaro me explicó que Nora no solo me había acusado ante migración, sino que estaba intentando quedarse con todas mis cosas usando papeles falsos. Pero él ya había metido un recurso legal para detener cualquier movimiento. Nadie podía tocar ni un centavo ni una propiedad sin que un juez revisara todo. Y lo mejor, todas las escrituras estaban a mi nombre. Todo lo que Nora intentara hacer se le iba a venir abajo. Luego Álvaro me dijo algo que me dejó helado. «Tío, descubrí que Nora se casó hace años con un americano llamado Thomas solo para conseguir papeles. Eso es fraude, y ya tengo pruebas». Me quedé callado varios segundos. Yo sabía que Nora tenía su pasado sucio, pero no imaginé que fuera tan grave. Álvaro continuó. «Además, una vecina de ustedes, la señora Maribel, ya aceptó testificar. Ella sabe del matrimonio falso y va a hablar frente a un juez. No se preocupe, tío, esto apenas empieza». Esa noche volví al cuarto del rancho con una sensación diferente. Por primera vez desde que me deportaron, sentí esperanza. No porque fuera a regresar a Estados Unidos. No, eso ya lo tenía claro. Sino porque por fin alguien estaba peleando por mí. Después de tantos años donde nadie me defendía, sentía que tenía un aliado real. Los días siguientes fueron distintos. Aunque seguía despertando triste, ya no me sentía vencido. Caminaba por el rancho, respiraba el aire fresco y pensaba en el plan que Álvaro estaba formando. Él me llamaba casi todos los días para actualizarme. Me decía que Carmen, porque ya no la llamaba Nora, estaba intentando mover dinero, pero todo estaba bloqueado. También descubrió que había firmado documentos usando mi nombre sin permiso, lo cual era un delito fuerte. Cada llamada era como un ladrillo que me levantaba de nuevo. Poco a poco entendí que no había perdido todo, que aunque mis hijos me habían traicionado, aunque mi esposa me había entregado, yo aún tenía dignidad y tenía justicia de mi lado. Fue en esos días cuando en mí nació una decisión firme. No me iba a rendir. No iba a dejar que Nora se quedara con lo que yo había construido con mis manos. La guerra apenas comenzaba. Con el paso de los días, yo seguía viviendo en el rancho de mi primo Crispín, tratando de entender cómo mi vida había cambiado tan de golpe. Me levantaba temprano, caminaba entre los cerros y veía el sol salir entre los árboles. El aire fresco me ayudaba a pensar con claridad, pero aún así había momentos en que el dolor me apretaba el pecho. No era solo la deportación, era la traición de mi propia familia. Pero cada vez que recordaba la voz firme de mi sobrino Álvaro diciéndome «no estás solo», algo dentro de mí se fortalecía. Una tarde, mientras ayudaba a Crispín a cargar costales de maíz, me entró una llamada. Era Álvaro otra vez. Contesté rápido porque sabía que cualquier noticia suya podía cambiarlo todo. «Tío», me dijo, «ya tenemos más pruebas». Una señora llamada Rosa Ávila, amiga de Nora desde hace años, aceptó testificar. Ella escuchó cuando Nora contaba que planeaba quedarse con todo lo suyo y que pensaba entregarlo a migración para que la dejara libre de usted. Cuando escuché eso, sentí un coraje que me quemó por dentro. No,
Podía creer que mi esposa hubiera hablado de ese plan con tanta tranquilidad, como si mi vida fuera una basura que podía tirar cuando quisiera. Álvaro siguió hablando. Pero eso no es todo. También descubrimos mensajes donde ella se burlaba de usted con sus amigas. Decía que pronto sería dueña de la casa, del restaurante y de la camioneta. Todos esos mensajes ya los tenemos guardados. Apreté los dientes. No sabía si llorar o gritar. Pensar que mientras yo trabajaba horas y horas para darle una buena vida a mi familia, ellos se burlaban de mí a mis espaldas. Era un golpe muy duro. Álvaro continuó. Tío, no crea que Bruno y Lucía se van a quedar sin consecuencias. Todo lo que han publicado en redes, los videos burlándose de usted, los mensajes diciendo que ya era hora de que se largara, todo eso lo estamos guardando también. No para hundirlos, sino para demostrar que usted era víctima de abuso familiar y psicológico. Al escuchar eso me quedé callado varios segundos. Me dolía que mis propios hijos estuvieran involucrados en algo tan feo. Yo nunca quise meterlos en problemas. Los amaba, aunque me odiaran. Pero al mismo tiempo sabía que ellos habían elegido el camino que siguieron. Álvaro, le dije con voz baja, no quiero hacerles daño a los muchachos. Tío, respondió él firme, usted ya no está para aguantar golpes. No es para dañarlos, es para limpiar su nombre. Lo que ellos hicieron no fue de niños confundidos, fue de gente manipulada. Y la responsable de todo, eso es Nora. Colgué la llamada con el corazón apretado, pero también con una claridad nueva. Yo no iba a pelear contra mis hijos, pero tampoco iba a seguir dejando que pisotearan mi nombre. Si había una forma de demostrar la verdad, lo iba a hacer. Esa noche me senté en la mesa del cuarto y abrí un cuaderno viejo. Comencé a escribir desde el principio. Cómo conocí a Nora, cómo me trató al principio, cómo fueron cambiando las cosas, cada humillación, cada palabra fea, cada traición. Escribí hasta que me dolió la mano. Quería que nada se me olvidara. Ese cuaderno sería mi testimonio. Los días seguían avanzando y cada llamada de Álvaro era una mezcla de esperanza y coraje. Una mañana me marcó temprano. Tío, tiene que escuchar esto. Ya citaron a Nora a declarar por primera vez. Sentí un brinco en el estómago. ¿Y qué pasó?, pregunté. Fue con esa actitud altanera que siempre tuvo, explicó, diciendo que todo lo suyo era de ella, que usted nunca aportó nada, que usted era un hombre que no servía. Pero cuando presentamos los documentos originales con su firma, con las fechas, con los pagos que usted hizo, se quedó callada. No sabía dónde meterse. Al escuchar eso se me aflojaron las piernas. Nunca imaginé que llegaría el día en que Nora tendría que enfrentar la verdad frente a un juez. Álvaro siguió. Y lo mejor, tío, cuando le preguntaron por el matrimonio falso con el americano, se puso nerviosa. Titubeó. Y ahí es donde vamos a apretar. Ese delito la puede hundir. Respiré hondo. Era extraño sentir alivio mezclado con dolor, porque aunque la quería, aunque compartí años con ella, no podía negar que se merecía lo que venía. Pasaron unos días más, y la tensión aumentó. La comunidad mexicana en Chicago empezó a enterarse del caso. Un grupo de paisanos con los que yo había trabajado habló con la prensa local. Dijeron claramente que yo siempre fui un hombre honrado, que nunca falté un día al trabajo, que jamás hice daño a nadie. Escuchar eso me llenó de orgullo, porque por fin alguien estaba diciendo la verdad. Mientras tanto, Nora se volvió una mujer desesperada. Intentó mover cuentas, firmar documentos falsos, incluso trató de sobornar a una testigo. Pero cada paso la hundía más. Y todo eso llegaba a mis oídos desde México. Yo veía su caída desde lejos, como quien ve caer un árbol podrido que llevaba años a punto de derrumbarse. Una tarde, mientras regaba unas plantas afuera del rancho, mi celular sonó de nuevo. Era Álvaro. «Tío, prepárese», dijo con voz pausada. «Lo que viene va a cambiarlo todo. El juez ya fijó fecha para el juicio formal. Ahí se va a decidir todo: la casa, los bienes, las cuentas y el futuro de Nora». Sentí un escalofrío.
Todo lo que había vivido me había llevado a ese punto, y aunque tenía miedo, también tenía algo más fuerte, ganas de ver la justicia llegar. La guerra ya no podía frenarse, y yo estaba listo. La noticia de que el juicio ya tenía fecha me cayó como un golpe y un alivio al mismo tiempo. Por primera vez, después de tantos meses sintiéndome humillado, abandonado y traicionado, supe que algo estaba por cambiar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cama de tablas del rancho de Crispín, mirando la oscuridad del techo mientras mi mente recordaba todo lo que había pasado. Cada humillación, cada burla, cada traición me daba fuerza. No rabia vacía, sino fuerza de la que levanta a un hombre que ya tocó fondo. A la mañana siguiente me levanté temprano. El cielo estaba nublado, como si el día supiera que algo importante se venía. Crispín me miró desde la cocina mientras hacía café en una olla vieja. «Se te ve diferente, Ramiro», me dijo, «como si ya no cargaras tanto peso encima». Yo solo asentí con la cabeza. Era difícil explicarlo, pero por primera vez desde que me deportaron, no me sentía derrotado. Antes de que el sol subiera del todo, Álvaro me volvió a llamar. «Ah, tío», dijo con tono serio, «acabo de enterarme de algo que tiene que escuchar. Nora está desesperada. Ayer fue a la corte con un abogado nuevo, uno de esos que cobran barato pero no hacen nada. Intentó alegar que usted la abandonó, pero cuando mostraron las transferencias bancarias que usted les hacía cada mes, se quedó sin palabras. Sonreí por primera vez en mucho tiempo, no porque me alegrara verla mal, sino porque la verdad, esa verdad que yo cargué tantos años en silencio, por fin estaba saliendo a la luz. «Y hay más», agregó Álvaro. «La señora Maribel ya declaró oficialmente lo del matrimonio falso con Tomás. Eso pesa demasiado en su contra. La fiscalía está interesada en abrir un caso más grande». Nora no lo vio venir. Sentí un nudo en la garganta. Yo no buscaba verla destruida, pero tampoco podía perdonarle lo que me hizo. Hay límites que no se cruzan, y ella cruzó todos. Pasaron los días y yo seguía recibiendo noticias desde Chicago. La comunidad mexicana ya se había enterado de casi todo. Muchos que me conocían desde mis primeros años allá comenzaron a mandarme mensajes de apoyo a través de Álvaro. Algunos decían, «Ramiro siempre fue un hombre de palabra». Otros, «Ese señor no merecía lo que le hicieron». Esas palabras me hacían sentir un poco más vivo por dentro. Mientras tanto, Nora se estaba quedando completamente sola. Sus amigas ya no la querían cerca porque todas temían involucrarse en un caso de fraude. En el barrio donde vivíamos, la gente la señalaba en silencio cuando pasaba. Y aunque mis hijos la defendían, ellos también empezaban a sentir el peso de la vergüenza. Un día, mientras Crispín y yo estábamos apilando costales de alimento para las gallinas, mi celular vibró. Era un mensaje de Bruno. No hablábamos desde que me deportaron. Con manos temblorosas abrí la conversación. Decía, «Deja en paz a mi mamá. Tú arruinaste todo. Nosotros no queremos nada de ti». No sentí coraje, no sentí rencor, sentí tristeza, porque era claro que Bruno no escribía por sí mismo, sino por lo que Nora le había metido en la cabeza desde niño. Segundos después entró otro mensaje. Ahora era Lucía. «No te metas con nosotros, ya no eres parte de esta familia». Respiré hondo. No les contesté. Ya no tenía caso pelear contra un corazón lleno de mentiras. Cuando la verdad saliera, ellos solos tendrían que enfrentarse a lo que habían hecho. Esa tarde me senté bajo la sombra de un mezquite, con el viento moviéndome el pelo y el olor a tierra mojada después de una llovizna. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en lo que estaba por ganar. Paz, justicia y dignidad. Álvaro me llamó otra vez al anochecer. «Tío», dijo, «ocurrió algo fuerte. Hoy en la corte el abogado de Nora mostró un documento con su firma, pero estaba falsificado. Lo metieron como prueba y el juez se dio cuenta al momento. La regañó frente a todos y ordenó revisar cada papel que ella presentó. Esto la va a hundir». Intentar engañar al juez fue lo peor que pudo hacer. Apreté los puños, no de coraje sino de firmeza. Cada cosa que ella había hecho se le estaba regresando.
Y eso no es todo, continuó Álvaro. La fiscalía ya pidió una orden para investigar todas las cuentas que manejó los últimos 10 años. Tío, esto es grande, muy grande. Colgué y me quedé en silencio. El canto de los grillos llenaba la noche. Crispín se acercó y me puso una mano en el hombro. Mira, Ramiro, me dijo, Dios tarda, pero no olvida. Y la verdad siempre sale. Tú aguantaste mucho, pero ya te está llegando tu tiempo. Yo solo asentí. Esa noche me acosté y por primera vez dormí sin pesadillas, sin escuchar la voz de Nora burlándose, sin ver a mis hijos riéndose de mí. Esa noche soñé con algo diferente, justicia. Lo que venía no iba a ser fácil, pero yo ya estaba listo, más listo que nunca. Después de aquella noche tranquila, yo sabía que algo grande estaba por venir. Ya no tenía miedo. Ya no era ese hombre derrotado que llegó al rancho de Crispín con la mirada apagada. Ahora me sentía más firme, más despierto. La traición de mi esposa y el abandono de mis hijos me habían roto, sí, pero también me habían despertado un valor que yo no sabía que tenía. Pasaron unos días y Álvaro volvió a llamarme temprano, casi al amanecer. Tío, me dijo, hoy pasó algo que se veía venir. Nora explotó en la corte. Me incorporé en el catre, sintiendo que la sangre se me calentaba. ¿Qué hizo ahora?, pregunté. Gritó, insultó, perdió el control, respondió él. El juez tuvo que advertirle que si seguía así, la iban a sacar esposada de la sala. Está desesperada porque sabe que ya no puede escapar. Yo cerré los ojos unos segundos. Me imaginé la escena y no sentí gusto, pero tampoco lástima. Era la consecuencia de todo lo que ella había hecho. Álvaro siguió. Cuando le mencionaron que investigarán el matrimonio falso con Tomás, comenzó a culpar a todo mundo. Dijo que usted la obligó, que usted la manipuló, pero nadie le creyó. Su propia actitud la delata. Yo solté un suspiro largo. Era increíble cómo alguien podía hundirse a sí mismo cuando la verdad salía a flote. Ese mismo día, mientras caminaba por el campo ayudando a Crispín a revisar unas cercas, mi celular volvió a sonar. Era un mensaje de Lucía. Me quedé quieto. No sabía si abrirlo o borrarlo. Al final, lo abrí. Decía, ya deja de destruir a mi mamá. Tú eres el culpable de todo. Por tu culpa estamos viviendo un infierno. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. Sentí un dolor profundo en el pecho. No contesté. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo le explicas a un hijo que la persona que más lo manipuló fue su propia madre? Era inútil. Segundos después llegó otro mensaje, ahora de Bruno. Deja de hacerte la víctima. Si vas a hundirte, hunde solo. No nos metas. Respiré hondo, cerré la conversación y guardé el celular. No iba a desgastarme más. Mis hijos ya no escuchaban, ya no pensaban, ya no sentían por sí mismos. Algún día lo entenderían, pero ese día todavía estaba lejos. Esa tarde llegó una noticia que me dejó helado. Crispín había salido al pueblo y al volver me dijo, Ramiro, escuché en la radio local que tu caso salió en un periódico en Chicago. Hablan bien de ti. Dicen que fuiste víctima de traición. Me quedé inmóvil. Yo, un hombre sencillo, un trabajador, ahora era noticia. Crispín me enseñó una foto que alguien le mandó al celular. Era la portada. Se leía, trabajador mexicano víctima de fraude y abuso familiar. Esposa enfrenta cargos. Ver eso me hizo temblar. No por miedo, sino porque por fin el mundo estaba viendo la verdad. Ya no era solo mi voz contra la de Nora. Ahora había testigos, documentos y un sobrino que no se rendía. Ese mismo día, Álvaro me llamó casi corriendo de la emoción. Tío, ya salió una nota en televisión. Habló un reportero afuera del juzgado. La gente está reaccionando. Varias personas dieron declaraciones a tu favor. Todo está cambiando. Sentí que me faltaba el aire. Después de tantos años siendo humillado, cada palabra buena era como medicina. Luego Álvaro me dijo, lo que te voy a contar ahora es fuerte. Hoy
Afuera del supermercado donde Nora va siempre, unas mujeres la enfrentaron. Le gritaron que era traicionera, que cómo pudo entregar a su esposo. La grabaron. El video está circulando. Me quedé callado. No sabía qué sentir. No quería que nadie la golpeara ni la lastimara físicamente. No soy un hombre que desea el mal, pero tampoco podía negar que era justo que la gente la viera tal como era realmente. Mientras tanto, mis hijos estaban pasando un infierno. Álvaro me dijo que Bruno había perdido su trabajo porque su jefe vio su nombre asociado al caso. Lucía estaba siendo rechazada por sus compañeras. La gente les decía en la cara, ¿cómo pudieron hacerle eso a su padre? Eso me dolía, pero era parte de la verdad cayendo como piedra. Los días pasaron y el ambiente se puso más tenso. Álvaro me llamó una noche cuando yo estaba sentado en el portal del rancho mirando al cielo. «Tío», me dijo, «el juez acaba de firmar algo importante. Se congelaron todas las cuentas y propiedades hasta que se resuelva el juicio. Nora no puede tocar ni un centavo». Cerré los ojos y dije en voz baja, «Gracias, Dios mío». Sentir que por fin alguien detenía los abusos de esa mujer era como respirar después de estar ahogado. Álvaro siguió. «Y hay más. Los peritos revisaron unos documentos que Nora presentó. 3 de ellos estaban firmados falsamente con tu nombre. Eso es fraude grave, tío. La fiscalía va a usar eso para hundirla más». Me quedé en silencio. Pensé en tantas veces que ella se burló de mí, tantas veces que me dijo inútil, y ahora la verdad estaba cayendo como agua hirviendo sobre ella. Colgué y me quedé mirando la noche. Escuché el canto de los grillos, el viento moviendo las hojas, la vida tranquila del rancho, y pensé, no gané por ser fuerte, gané porque aguanté sin perder mi dignidad. Sabía que lo que venía sería más duro todavía, pero también supe, en ese momento, que yo ya no era el mismo hombre roto que llegó a México. Ahora estaba listo, y no pensaba detenerme. Pasaron varios días y el ambiente se volvió aún más tenso. Yo ya no esperaba buenas noticias, pero cada llamada de Álvaro traía algo que hacía que mi corazón latiera más fuerte. La verdad estaba saliendo a la luz, y Nora ya no sabía dónde esconderse. Sin embargo, yo tenía claro que lo peor todavía no había llegado. Faltaba el juicio principal, el día en que todas las máscaras se caerían. Una mañana, mientras estaba sentado en el patio del rancho de Crispín, pelando unos elotes, mi celular sonó. Era Álvaro. Contesté rápido. «Tío», dijo con tono firme, «hoy vas a escuchar algo fuerte. Prepárese». Me acomodé en el banco de madera. «Dime», le respondí. Nora fue llamada a declarar otra vez, y esta vez se enfrentó directamente al fiscal. Intentó negar todas las acusaciones, pero cuando le mostraron los mensajes donde decía que se quería quedar con todo lo suyo, se quedó helada. Sentí un escalofrío. Me imaginé su cara perdiendo color y sus manos temblando. Ella siempre había sido buena para mentir, pero cuando las pruebas eran claras, la verdad la dejaba desnuda. Álvaro continuó. También le mencionaron que los documentos falsificados tenían su letra y que el peritaje lo confirmó. Ahí perdió el control. Gritó que usted la abandonó, que usted la obligó a firmar cosas, pero el juez ya está cansado de sus mentiras. Yo respiré profundo. No podía creer que la mujer que compartió mi cama tantos años ahora estuviera luchando por salvarse con puras mentiras. Y lo más triste era que mis hijos seguían creyéndole. Ese mismo día, Lucía volvió a escribirme. Su mensaje decía, «¿Estás orgulloso? ¿Quieres meter a mi mamá a la cárcel? ¿Eso te hace sentir hombre?» Yo apreté el teléfono con fuerza. No sabía qué contestar sin empeorar las cosas. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que el alma se me hacía bola. Al final, solo escribí, «Yo no metí a nadie en nada. Las acciones tienen consecuencias». Lucía no respondió. Más tarde, Bruno también escribió. «Nos dejaste solos, nos abandonaste. Mamá nos dijo todo, tú eres el culpable». Lo leí otra vez y luego cerré la conversación. No tenía caso defenderme con palabras que no querían escuchar.
Ese mismo atardecer, Crispín llegó del pueblo agitado. «Ramiro, fíjate lo que me dijeron. En la radio local de Chicago hablaron de tu caso otra vez. Dicen que hay nueva evidencia en contra de Nora». Yo lo miré sorprendido. «¿Qué evidencia?» «Parece que encontraron un recibo de un envío de dinero que ella hizo a una mujer que iba a testificar a su favor. Creen que intentó comprar su silencio». Sentí un vacío en el estómago. Eso ya no era solo ambición, era desesperación. Era hundirse más y más sin freno. Álvaro me llamó unos minutos después, confirmando todo. «Tío», me dijo, «la fiscalía ya no la ve como simple sospechosa. Ahora la están tratando como una operadora de fraude. Y eso es grave. Muy grave». Yo me quedé en silencio mirando al cielo. Ese cielo ancho de San Marcos que me abrazaba como si me dijera: «Aguanta, falta poco». Pero el golpe más grande llegó 2 días después. Álvaro me llamó por videollamada. Su rostro serio apareció en la pantalla del celular viejo que Crispín me había prestado. «Tío, escuche bien», dijo. «El juez ya dictaminó que Nora debe ser detenida preventivamente. Está presa desde esta mañana». Sentí un estremecimiento. No me reí, no grité, no celebré. Solo me quedé quieto, respirando despacio. Era una mezcla de alivio y tristeza. Aunque ella me había hecho tanto daño, era duro pensar que la mujer con la que formé una familia ahora estuviera encerrada. Álvaro siguió. «Pero eso no es todo. El video donde la enfrentan afuera del supermercado se volvió viral. La comunidad está indignada. Muchos hablan de usted con respeto. Dios sabe que yo no buscaba fama ni aplausos, pero escuchar ese reconocimiento me calmó el alma. Pasé tantos años sintiéndome menos que ahora esas palabras eran como agua fresca». Ese mismo día recibí un mensaje inesperado. Era de doña Verónica, la vecina de Springfield, aquella que me advirtió cuando todo empezó. «Ramiro, aquí todos sabemos quién es usted. No se deje. Dios es justo». Ese mensaje simple me llenó de fuerza. Esa noche, mientras escuchaba el sonido de los grillos, Álvaro volvió a llamar. «Tío», dijo, «el juicio será en unos días. Usted podrá conectarse por videollamada para presenciar todo. Necesito que esté listo. Este será el día más importante». «Estoy listo», le respondí. «No por odio, sino por justicia». Colgué el teléfono y me quedé sentado en la oscuridad. El viento movía las hojas del mezquite y el olor a tierra húmeda llenaba el aire. Pensé en mis hijos, en Nora, en Chicago, en el pasado y en el 1900. Entendí algo. A veces Dios permite que uno caiga para que vea con claridad quién realmente vale la pena. Lo que venía sería duro, sí, pero por primera vez estaba preparado. Ya no era el hombre roto del aeropuerto. Ahora era un hombre con la frente en alto, esperando que la justicia hablara. Y estaba más firme que nunca. El día tan esperado por fin llegó. Desde temprano supe que algo iba a cambiar para siempre. El juicio sería ese mismo día, y aunque yo estaba a miles de kilómetros de Chicago, Álvaro me había conseguido permiso para conectarme por videollamada. En el rancho de Crispín no había buena señal, así que me llevó a la casa de un vecino que tenía internet más estable. Era una casa sencilla, con paredes de adobe y un techo de lámina, pero ese día ese lugar se convirtió en mi ventana hacia la justicia. Me senté frente a una computadora vieja que el vecino usaba para las tareas de sus hijos. Mis manos temblaban un poco, pero no de miedo, sino de la emoción y del peso del momento. Crispín puso una silla a mi lado y me dijo: «No estás solo, Ramiro. Pase lo que pase, aquí estoy contigo». Asentí en silencio. La pantalla se encendió y poco a poco comenzó a aparecer la imagen de la sala del juzgado. Gente entrando, abogados preparando papeles y al frente el juez, un hombre serio, de mirada dura. El corazón me latía fuerte. De pronto entraron los guardias y detrás de ellos venía Nora. Traía puesto el uniforme naranja de la prisión y las manos esposadas. Cuando la vi, sentí un revolcón en el estómago. No porque la quisiera, sino porque verla así me recordó todos los años que compartimos.
Esa mujer que un día llamó mi amor al hombre que ahora quería destruir, estaba ahí, derrotada, caminando con la cabeza agachada. Unos segundos después vi entrar a mis hijos. Lucía se veía nerviosa. Bruno tenía la mirada perdida. Ya no tenían la actitud altanera de antes. Ya no eran los jóvenes que me gritaban «estorbo». Ahora parecían jóvenes confundidos, asustados y cargando un peso que no sabían manejar. Sus ojos se cruzaron con la cámara. Quizá me reconocieron, quizá no. No hicieron gesto alguno. La audiencia comenzó. El juez pidió silencio y el fiscal empezó a hablar. Su voz fuerte llenó toda la sala. «Señoría, hoy presentamos pruebas claras de fraude migratorio, falsificación de documentos, intento de despojo de bienes y manipulación familiar». Yo escuchaba cada palabra como si fueran piedras acomodándose en un muro que llevaba años derrumbado. Luego el fiscal mostró las escrituras de la casa, del restaurante y de la camioneta. Todas con mi nombre. Después presentó las transferencias bancarias que yo hacía mes con mes. Explicó cómo yo mantenía a mi familia, cómo trabajé durante décadas. Sentí que se me humedecían los ojos. Después llamaron a declarar a la señora Maribel. Ella contó con claridad cómo Nora le confesó a ella, hace años, que se había casado con un americano solo para conseguir papeles. La sala se quedó helada. Vi a Nora mover la cabeza negando, pero sus ojos se llenaron de miedo. Luego mostraron los mensajes que Nora enviaba a sus amigas burlándose de mí, diciendo que pronto sería dueña de todo. Los mostraron en una pantalla grande. Mi corazón dolió, pero también pude ver cómo el juez arrugó el ceño con disgusto. La siguiente prueba fue más fuerte aún. Los documentos falsificados. El perito explicó que la firma no coincidía con la mía y que las fechas no tenían sentido. Cuando el juez le preguntó a Nora si quería decir algo, ella explotó. «Es mentira, él me abandonó. Él quería deshacerse de mí». El juez golpeó la mesa. Silencio o la saco esposada. La sala quedó muda. Yo, desde la pantalla, la miraba y ya no veía a la mujer que conocí. Veía a alguien consumida por su propia ambición. Álvaro se levantó entonces. Vestido con su traje negro, firme como siempre, comenzó a hablar. «Su señoría, mi tío Ramiro Mendoza, es un hombre que llegó a este país con una mano adelante y otra atrás. Construyó todo con trabajo honesto. Él no hizo nada más que darle una vida digna a su familia. Y esta mujer», señaló a Nora, «lo traicionó de la forma más cruel que puede hacerlo un ser humano. Yo sentí que el pecho se me apretaba. Crispín puso una mano en mi hombro para darme fuerza. Álvaro continuó. Aquí están los vecinos que lo vieron trabajar día y noche. Aquí están los compañeros de la obra que declaran su honestidad. Aquí están las pruebas de que él jamás mintió, jamás robó, jamás hizo daño». Luego se acercó un poco más al micrófono. «Ramiro no está en esta sala, pero está presente. Y su dignidad también». En ese momento me quebré. Las lágrimas me corrieron por las mejillas sin que pudiera detenerlas. Era la primera vez en años que alguien defendía mi nombre con esa fuerza. El juez pidió silencio y comenzó a leer su veredicto. Su voz sonó como martillazos. «Nora Salgado es declarada culpable de fraude, falsificación y conspiración. Se le sentencia a 25 años de prisión federal». Nora gritó, lloró, se revolvió en su asiento, pero ya no había nada que hacer. Los guardias se la llevaron. La imagen de mis hijos se quedó en mi mente. Lucía con la cara entre las manos, Bruno mirando al piso sin saber qué hacer. Pero el juez siguió. «Los bienes regresan a su dueño legítimo, el señor Ramiro Mendoza Castillo». Yo apreté mis manos y dejé salir un suspiro profundo. No fue un triunfo ruidoso. Fue un triunfo que sanó heridas viejas. Había esperado este día toda mi vida. Cuando terminó el juicio, la pantalla quedó en silencio. Todos se levantaban en la sala. Unos comentaban entre ellos, otros miraban a mis hijos. Yo me quedé quieto frente a la computadora sin moverme, con el corazón latiéndome fuerte. No sabía si llorar,
si agradecer o si simplemente quedarme callado. Crispín puso su mano sobre mi hombro y dijo en voz baja: «Ramiro, lo lograste. Por fin». No escapé al llanto. No era un llanto escandaloso, era un llanto cansado, un llanto que llevaba años guardado. Sentí que una carga enorme se me descolgaba de la espalda. La justicia, esa que yo pensé que jamás iba a tocar mi puerta, al fin había llegado. No era perfecta, no borraba el pasado ni curaba el corazón roto, pero sí me devolvía algo que nunca debí perder. Mi nombre, limpio. Álvaro volvió a llamarme minutos después. «Tío, ya terminó todo», me dijo agotado pero feliz. «Le ganamos. Nadie puede tocar sus bienes. Todo está asegurado bajo su nombre». Yo respiré hondo. Era la primera vez, en mucho tiempo, que podía hacerlo sin sentir dolor. «Gracias, hijo», le dije. «Gracias por no soltarme». Álvaro sonrió un poco, aunque se veía cansado. «Usted no merece lo que vivió, tío, pero ahora su historia va a servir para que otros no caigan en manos de gente así». Colgué y me quedé sentado un rato más, mirando la imagen congelada del juzgado. Sentía un vacío extraño, no de tristeza, sino de final. Como cuando terminas de leer un libro largo que te tuvo sufriendo, pero que al fin te dio un cierre justo. Esa tarde, Crispín me llevó a caminar por los cerros. El aire fresco me acariciaba la cara y mis pasos se sentían más ligeros. «¿Y ahora qué vas a hacer, Ramiro?», me preguntó. Me quedé pensando. Yo ya no era un joven para empezar de cero, pero tampoco era un hombre acabado. Tenía mis manos, tenía salud, tenía terrenos y bienes que ahora podía manejar con calma. Pero más que eso, tenía paz. Una paz que creí perdida. «Voy a vivir tranquilo, primo», contesté. «No necesito riquezas, solo quiero vivir sin cargas». Crispín sonrió satisfecho. «Eso es lo mejor que uno puede pedir». Esa noche me dormí temprano, sin darle vueltas a la cabeza, sin imaginar amenazas, sin sentir miedo. Fue el primer sueño profundo desde mi deportación. Los días comenzaron a pasar más tranquilos. Yo seguía ayudando a Crispín en el rancho, levantando cercas, regando plantas, alimentando animales. El trabajo físico me mantenía con la mente despejada. Además, con el dinero que Álvaro logró asegurar, ya no tenía que preocuparme por mi futuro. Mis bienes estaban intactos, y él incluso me dijo que podía rentar el restaurante y la casa en Springfield para tener ingresos cada mes. Una mañana, mientras desayunábamos huevos con frijoles, Crispín prendió la televisión. Para mi sorpresa, estaban pasando un reportaje sobre mi caso. Era un canal latino de Chicago. Mostraban fotos mías y decían: «Caso de inmigrante mexicano demuestra que la justicia llega aunque tarde». Me quedé helado, no por miedo, sino porque jamás pensé que mi historia iba a ser contada en un noticiero. El reportero hablaba de mi trabajo, de mis sacrificios, de la traición que sufrí y de cómo la corte falló a mi favor. Crispín me dio una palmada en la espalda. «Mírate, Ramiro», todo un ejemplo. No sabía qué contestar. Me sentía raro viendo mi nombre en la pantalla, pero dentro de mí algo se acomodó. Era como si por fin alguien dijera en voz alta lo que yo siempre supe: que no era un hombre malo, que nunca merecí lo que me hicieron. Ese mismo día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, una señora mayor se me acercó. «¿Usted es el señor Ramiro?», preguntó. «Sí, soy yo». Me miró con ojos sinceros y dijo: «Mi hijo vive en Chicago y me contó su historia. Solo quiero decirle que Dios ve todo y usted fue un hombre valiente. Que la vida lo bendiga». Agradecí con la cabeza. Sus palabras me tocaron más de lo que imaginó. Pero aunque todo iba mejorando, había algo que todavía me dolía: mis hijos. No los odiaba. No podía. A pesar de todo, seguían siendo mi sangre. Pero ellos no buscaban perdón. No querían hablar conmigo. Me enteré por Álvaro que vivían nerviosos, avergonzados y que la gente los señalaba en la calle. Yo no celebraba eso. Nunca quise verlos sufrir, pero cada quien recoge lo que siembra. Una noche, mientras estaba sentado afuera viendo las estrellas, pensé en ellos y dije en voz baja:
Algún día van a entender, y si ese día llegan, mis brazos no estarán cerrados, pero no los voy a buscar. Ellos tienen que dar ese paso. El viento soplaba suave, como si la noche quisiera abrazarme. Tenía mi nombre limpio, tenía mis bienes seguros, tenía paz. Y eso, para un hombre, aún que lo perdió todo un día, era más que suficiente. Había logrado levantarme. Y aunque mis cicatrices nunca desaparecerían, ya no me dolían como antes. Ese fue el verdadero inicio de mi nueva vida. Los días en el rancho siguieron su curso. Yo ya tenía una rutina tranquila: levantarme temprano, hacerme un café de olla, ayudar a Crispín con los animales y caminar por los cerros respirando el aire que tanto había extrañado. Pero aunque la vida se había calmado, mi corazón todavía tenía un hueco. No era por Nora, porque ella ya era cosa del pasado. Era por mis hijos, que seguían sin buscarme. Álvaro me mantenía al tanto de todo lo que pasaba en Chicago. Un día me llamó y me dijo: «Tío, Bruno consiguió un trabajo nuevo, pero lo dejaron ir cuando alguien le mencionó el caso. Parece que anda muy enojado con todo el mundo». Yo suspiré, no porque quisiera verlo sufrir, sino porque la vida estaba cobrándole las decisiones que tomó sin pensar. Álvaro continuó: «Lucía está igual. Dice que en la escuela nadie quiere juntarse con ella. La ven como cómplice de su mamá». Me quedé callado. Era duro escucharlo, pero también sabía que ellos habían elegido seguir a Nora y no a mí. El tiempo, tarde o temprano, pone todo en su lugar. Unos días después, mientras estaba sentado en el portal del rancho limpiando unas herramientas viejas, escuché un carro estacionarse afuera. Crispín salió primero, curioso, y luego me llamó: «Ramiro, creo que venía buscándote alguien». Me levanté, despacio. Era un hombre mayor de bigote blanco y sombrero. Se me quedó viendo con una sonrisa tranquila. «¿Usted es Ramiro Mendoza?», preguntó. «Sí», respondí, extrañado. «Me llamo don Macario. Mi hermano vivía en Chicago y me habló de usted. Dijo que era un hombre bueno y que no merecía lo que le hicieron. Solo quería conocerlo y darle la mano». Se acercó, me estrechó la mano y me dijo algo que me hizo tragar saliva. «Muchos allá lo apoyan, compa. No crea que está solo». Esas palabras simples, dichas con sinceridad, me llegaron al alma, porque toda mi vida había trabajado sin esperar. Aplausos. Y ahora gente que ni conocía me daba ánimo. Pasaron unos días más. Una tarde, mientras regresaba de una caminata, encontré a Crispín riéndose solo en la sala. «¿Y tú de qué te ríes?», le pregunté. «De ti, Ramiro», respondió. «No sabes lo famoso que eres. No entendí hasta que me mostró un video en su celular. Era un reportaje donde un periodista de Chicago contaba mi historia. Hablaba de mí como un ejemplo de fuerza. Yo no sabía dónde meterme. Me daba vergüenza, pero también me hacía sentir orgulloso. Era raro, una mezcla de emociones que nunca antes había sentido. Esa misma noche, Álvaro volvió a llamarme. «Tío, tiene que escuchar esto», dijo emocionado. Un grupo de paisanos se juntó y pidió que reconozcan su caso como ejemplo de abuso y fraude. Están hablando de ayudar a inmigrantes que pasan por situaciones parecidas. Me quedé mudo. Yo, un simple trabajador, ahora servía para inspirar a otros. Jamás en mi vida imaginé que algo así fuera posible. Los días siguieron su curso, hasta que una mañana recibí un mensaje inesperado. Era de Lucía. Mi corazón dio un brinco al ver su nombre en la pantalla. Lo abrí con manos temblorosas. Decía: «Papá, quiero hablar contigo». Sentí que el alma se me salía. Me quedé sentado un rato, respirando hondo. ¿Qué quería decirme? ¿Estaba arrepentida? ¿O solo buscaba desahogarse? No lo sabía. Pero esa sola frase abrió una puerta que yo creí cerrada para siempre. Le contesté: «Cuando quieras, hija». Pasaron unas horas sin respuesta. Yo no podía quitar los ojos del teléfono. Cada vez que vibraba, el corazón se me aceleraba. Al caer la tarde, finalmente llegó otro mensaje. «No soy como mamá. Yo solo estaba confundida.
nos engañó a todos. Leí esas palabras varias veces. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Por primera vez, después de tanto dolor, mi hija estaba viendo la verdad por sí misma. Le respondí: «No te guardo rencor, hija. Aquí estoy cuando quieras». No insistí, no la presioné. Sabía que el camino sería lento y que ella necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. Esa noche, no pude dormir. Pensaba en Lucía, en Bruno, en lo que sería de ellos. Yo no quería alejarlos de su madre, pero tampoco quería que siguieran hundiéndose junto a ella. La vida me había enseñado que cada quien carga con sus decisiones. Si algún día querían buscarme, yo estaría ahí. Pero ya no iba a permitir que me pisotearan otra vez. Al día siguiente, mientras desayunaba, Crispín me preguntó: «Ramiro, ¿estás preparado para ver a tus hijos si vienen?». No respondí de inmediato. Miré mi plato, luego el horizonte por la ventana. «No sé si estoy preparado», contesté, «pero estoy dispuesto». Crispín sonrió. Eso es suficiente. Los días siguieron tranquilos. Yo seguía trabajando en el rancho, pensando mucho y hablando poco, pero dentro de mí algo había comenzado a despertarse, la esperanza, no de recuperar lo perdido, sino de aprender a vivir con lo que me quedaba, porque por primera vez en 1100 mucho tiempo, la vida parecía abrirme una puerta nueva, y yo estaba listo para cruzarla. Los días que siguieron al mensaje de Lucía fueron distintos. Yo ya no despertaba con ese peso en el pecho que cargué durante meses, aunque ella no volvió a escribir de inmediato. Haber leído esas pocas palabras me dio una luz que yo creí que nunca más iba a ver. No era perdón, no era reconciliación total, pero era un paso, y para un padre eso vale más que cualquier riqueza. Una mañana, mientras Crispín y yo revisábamos la cerca que daba al camino principal, escuchamos que se detenía un carro viejo. Crispín se asomó entre los mezquites y luego me miró con cara seria. «Ramiro, creo que es alguien que viene por ti». Limpié mis manos en el pantalón y avancé despacio. El carro estaba detenido con el motor apagado. La puerta se abrió y bajó una figura que me hizo sentir que el mundo se me detenía. Era Lucía. Estaba más flaca, con ojeras y la mirada cansada. Traía un suéter gris, las mangas largas, como si quisiera esconderse del mundo. Dio unos pasos hacia mí y luego se quedó quieta, sin saber qué hacer. «Hola, papá», dijo con una voz quebrada que jamás le había escuchado. Yo respiré profundo. No quería correr hacia ella, no quería presionarla. Solo dije: «Hola, hija». Pasaron unos segundos largos, silenciosos. Ella bajó la mirada. «Yo necesitaba verte», susurró. Nos sentamos en la sombra del mezquite, sin prisa. Crispín discretamente se alejó para dejarnos hablar. Lucía tardó en abrir la boca, pero cuando lo hizo las palabras salieron como si por años hubiera querido decirlas. «Mamá nos engañó, papá. Nos dijo tantas cosas. Nos llenó de odio contra ti. Yo pensé que estabas mal. Pensé que nos habías abandonado. Pero cuando salió todo en las noticias, cuando la vi en la corte mintiendo, cuando escuché al abogado hablar de ti, me di cuenta de que yo había sido injusta contigo». Su voz tembló. Yo la escuchaba en silencio, sin moverme. «No supe cómo pedirte perdón», continuó. «Me dio vergüenza, me dio miedo, y también me dolió ver todo lo que te hicimos». Apreté mis manos. Guardé silencio para no interrumpirla. Lucía respiró hondo. «Mamá está mal, muy mal. Y aunque me duela, yo sé que ella se metió sola en todo eso. No puedo defenderla más. Solo quiero arreglar algo contigo. No quiero seguir viviendo con esta culpa, papá». Yo levanté la mirada y la vi llorar. Sus lágrimas caían de verdad, no de coraje, no de manipulación. Lágrimas de hija arrepentida. Y ahí entendí algo. No necesitaba escuchar una disculpa perfecta. No necesitaba que ella se arrodillara ni que me pidiera perdón 100 veces. Solo necesitaba esto, verla enfrentando la verdad. Me acerqué despacio y puse mi mano en su hombro. «Hija», le dije con voz suave, «yo nunca te guardé odio. El día que quieras regresar,
Aquí voy a estar. No tengo nada que perdonarte. Eres mi sangre. Lucía rompió en llanto y me abrazó fuerte. Ese abrazo que creí perdido para siempre me derrumbó por dentro. Sentí que todas las heridas abiertas se aflojaban un poco. Pasamos horas hablando. Me contó lo difícil que había sido todo después del escándalo, cómo Bruno estaba lleno de rabia y no sabía manejarla, cómo la gente los rechazó, cómo se dieron cuenta de que el mundo no era tan perfecto como su madre les hacía creer. Me pidió paciencia, me pidió tiempo, yo se lo di, porque así como yo necesité años para resistir, ellos también necesitarían tiempo para entender. Cuando se fue, me quedé viendo el camino hasta que su carro desapareció entre los árboles. Crispín llegó y se me quedó viendo, con una sonrisa tranquila. Una hija regresó, Ramiro, me dijo. Eso ya es ganancia. Esa noche dormí con una paz que jamás imaginé que volvería a sentir. Los días pasaron y poco a poco Lucía empezó a escribirme seguido. A veces me mandaba fotos de su trabajo, otras veces simplemente un ¿cómo estás? Pequeñas cosas que para mí valían mucho. No me habló de Bruno y yo tampoco pregunté. Cada quien tiene su tiempo, y si un día él quiere buscarme, también lo recibiré. Pero no voy a mendigar cariño. Eso se acabó. Con el tiempo, las cosas se acomodaron. Álvaro siguió manejando mis bienes en Springfield y me enviaba dinero cada mes para que yo viviera sin preocupaciones. Yo trabajaba en mi pequeña parcela, sembrando maíz y frijol, disfrutando del amanecer y del canto de los pájaros. La vida sencilla me devolvió lo que la traición me quitó: tranquilidad. A veces me siento en la plaza del pueblo y veo a los niños jugar, y pienso en todo lo que viví, en Chicago, en Nora, en mis hijos, en el juicio, en la caída, en la justicia. No es una historia bonita, pero es una historia real, una historia que me enseñó que no importa cuántas veces te tiren, si tienes dignidad te vuelves a levantar. Un día, mientras caminaba por el cerro, pensé en todo y dije en voz baja: no gané por vengarme, gané porque no dejé de ser yo. Y esa fue la verdad. Mi nombre quedó limpio, mi dignidad se levantó, mi hija volvió a buscarme, y yo, Ramiro Mendoza Castillo, a mis 66 años, aprendí algo que me costó toda una vida entender. Un hombre puede perderlo todo, menos la fuerza de ponerse de pie otra vez.